En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, inspira nuestras mentes, unge nuestros labios, purifica nuestros corazones, para que al escuchar la palabra de este día sea sembrada en nuestro interior, produzca frutos para esta vida terrena y después para la vida eterna. Amén. Apreciados amigos oyentes, muy buenos días. Hoy que es sábado 31, último día de este mes de agosto del año presente 2024, que el Señor nos regala, nos invita a meditar sobre las siguientes lecturas. La primera está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 1 del versículo 26 al 31. Fíjense en su asamblea, hermanos. No hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas, sino que lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar lo poderoso. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. A Él se debe que ustedes estén en Cristo Jesús, el cual se ha hecho para nosotros sabiduría de parte de Dios, justicia, santificación y redención. Y así como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. El Salmo es el 33. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Los ojos del Señor están puestos en los que le temen, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Nosotros esperamos en el Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre confiamos. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Y el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 25, del versículo 14 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo, Señor, 5 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo, Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo, Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, eres un siervo negligente y holgazán, con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10,
porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, échenlo fuera, a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Apreciados amigos oyentes, tres mensajes de importancia podemos entresacar de las lecturas de este último día del mes de agosto, sábado también, que conmemoramos la presencia de la Virgen Santa María en la iglesia y en nuestras vidas. Y el primer mensaje es, así como lo culmina el apóstol San Pablo en esta primera carta a los Corintios, en su primer capítulo, cuando expresa el que se gloríe en el Señor. Nosotros, tú y yo, formamos parte de una comunidad cristiana, de una familia, de un entorno social, y nos damos cuenta que hay muchas personas con diversas maneras de vivir la vida y de expresar sus dones, sus talentos, sus cualidades. Pero entonces dice el apóstol San Pablo que en nuestras comunidades no es que hayan muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas. Al contrario, lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil también lo escoge para humillar a los poderosos. Y nos damos cuenta en el Magnificat, el cántico de la Virgen María, como ella misma lo expresa en sus palabras, humillando a los poderosos y enalteciendo a los humildes. Es así como tú, como Dios obra también en cada uno de nosotros. Por eso, hoy es el día para que le pidamos al Señor la luz de su Espíritu Santo y el don de la sabiduría, así como lo pidió Salomón allí en el capítulo 9 del libro de la sabiduría. Dame la sabiduría, asistente de tu trono, para que venga yo a saber lo que es grato a tus ojos. Entonces, qué importante que también tú y yo nos demos cuenta que allí como San Juan en el capítulo 15, versículo 5, nos expresa de que sin mí no podéis hacer nada, es para pedirle al Señor siempre la luz y podamos reconocer que aunque para el mundo somos necios, aunque no contemos para el mundo, aunque a veces seamos mirados, aunque a veces experimentemos lo que experimentan muchos niños, adolescentes y jóvenes en los colegios, el bullying, que nos demos cuenta que ante Dios somos valiosos e importantes. Recordemos al santo cura de Ars, por ejemplo. Él, con su sabiduría divina, aunque tenía limitaciones en el aprendizaje, terminó siendo uno de los grandes confesores y predicadores de su momento, al punto de expresar en alguna de sus frases: si Sansón mató a 1000 filisteos con la quijada de un burro, ¿qué hará con el burro completo? Expresando también así la gracia de Dios obrando en él. Dejemos que Dios obre en nosotros y que Él sea quien nos ilumine con su Espíritu Santo para orientar a las comunidades y siempre servirlo con sincero corazón. Segundo mensaje nos lo encontramos en el final de este capítulo 25 de San Mateo, con los talentos. Colocar los talentos al servicio del reino de Dios. Es importante primero que descubramos cuáles son nuestros talentos, nuestros carismas, nuestras cualidades, para qué somos útiles, cuál es nuestro fuerte, hacia dónde tenemos orientada nuestra vida. Cuando yo estaba estudiando, me preguntaban qué era lo que quería hacer y a mí me costaba expresar cuál era mi deseo y mi gusto. Varias cosas dije, pero en ningún momento expresé que deseaba ser sacerdote porque aún no tenía claro. Pero Dios lentamente me fue iluminando hasta el punto de descubrir que mi talento era servir a los demás, era comunicar y compartir la gran verdad del Evangelio para las personas que aún no lo conocen y lo aman y lo sirven. Por eso hoy que tú y yo podamos descubrir cuáles son nuestros talentos y cómo los estoy colocando al servicio de la causa del reino. Y tercero, hubo alguien que no fue fiel en lo poco y escondió su talento, es decir, no lo colocó al servicio del reino, al servicio de los demás, y por tanto lentamente se fue apagando. ¿Cuántas personas en el camino de la vida también apagan
u ocultan su talento. Hoy por hoy nos damos cuenta de nuestros jóvenes que están sumidos en el anonimato, en el egoísmo, en el encierro, y les cuesta expresar sus vidas y especialmente por miedo a enfrentar los ambientes que le rodean, el miedo y el temor a muchas veces ser rechazados o a cometer errores, les cuesta, como a mí me costaba también expresar lo que había en mi corazón por miedo y temor a fallar o a ser rechazados. Pero el Señor, que es exigente, hoy nos exige que de verdad exploremos nuestros talentos. No es que a muchos se les haya dado más y a otros menos, no, son talentos diferentes, pero que no los escondamos por miedo, por temor al rechazo, porque muchas veces quizás creemos que no valemos, que no servimos, que no somos útiles a Dios, a la iglesia y a la sociedad, y es todo lo contrario. Nadie nació como tabula rasa, todos tenemos nuestros talentos diferentes, coloquémoslos al servicio de la causa del reino de Dios. Por eso te invito para que nos preguntemos en este día, ¿estoy glorificando a Dios con mi vida, con mis acciones diarias y cotidianas? Segundo, ¿cuáles son mis talentos y de verdad los estoy colocando al servicio del reino de Dios? Y tercero, también caigo en la tentación del miedo, de la incertidumbre, del egoísmo y no coloco mis talentos al servicio de la causa del reino. Oremos juntos. Amado Dios, en este nuevo día te damos gracias por tu presencia y por tu amor y porque a través de la iglesia has ayudado a muchos a descubrir sus talentos y los han colocado al servicio del reino. Cuántos santos de la iglesia se gloriaban, pero en ti, Señor Jesús, y pedían siempre la luz de tu Espíritu Santo con el don de la sabiduría para poder hablar como conviene y obrar correctamente al servicio del reino. Que hoy sea el día también, Señor, para que, a ejemplo de los santos y especialmente de la Virgen Santa María, nosotros podamos descubrir cuáles son nuestros talentos, nuestras cualidades, nuestros carismas, para ponerlos al servicio de tu reino. Que nuestros defectos y limitaciones, fragilidades, no se vislumbren tanto para que seas tú quien, con tu fuerza y con la luz de tu Espíritu Santo, nos impulses a trabajar para tu obra, Señor, porque el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho, y aquí estamos, Señor, para cumplir tu voluntad al servicio de tu reino con nuestros talentos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida y tu familia y los acompañe siempre. Y exitoso día sábado y último día de agosto en Cristo. Y María Santísima para ti y los tuyos. Así sea.